Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes nuevamente la reflexión de la palabra del Señor. En este día la tendremos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo, estando él en Roma, custodiado en una casa donde se le permitió vivir y custodiado por los soldados romanos. Y cuando Pablo escribe esta carta, ahí en ese momento de estar tal vez coartada su libertad para moverse, para estar con los hermanos, él escribe esta carta en gratitud y también les anima, ¿cierto? Y les abre un poco su corazón a los hermanos de lo que él pensaba y lo que él deseaba. Que Dios nos ayude. Esta carta Pablo la escribe a 3 grupos de personas, primeramente a todos los santos en Cristo, todos los que han creído en el Señor, como somos nosotros también. También se la escribe a los obispos y a los diáconos de la iglesia. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Lo primero que dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos bendiga. Lo importante aquí es qué es lo que es para nosotros, hermanos, y qué es lo que era para Pablo, el vivir, ¿cierto?, en Cristo. Que Cristo viviera en él. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. El vivir es Cristo, querido hermano, estar dispuesto a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es estar dispuesto a seguir su ejemplo de vida, mirando siempre a Cristo. Es tratar en todo lo posible, queridos hermanos, de conocer más a Cristo a través de su palabra y a través de una relación íntima, dedicada con el Señor, que eso se logra a través de la santidad y de la adoración. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y también el vivir en Cristo, hermanos queridos, es que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nosotros podemos tener, ¿cierto?, por cumplir y llegar a la meta de estar con el Señor. Que Dios nos bendiga y el Señor nos aumente la fe y la confianza. Eso es, ¿cierto?, vivir en Cristo para nosotros y para la iglesia. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice, y morir es ganancia. ¿Cuál era la ganancia de Pablo? Fíjese que muchas veces la gente y nosotros mismos nos proyectamos una larga vida, pero para Pablo no era eso lo importante, sino que la ganancia para él era morir y estar con el Señor. Que Dios nos aumente la fe y la confianza a todos nosotros. La vida de Pablo, desde que él tuvo un encuentro con el Señor, tenía como propósito predicar el Evangelio y llegar a estar con el Señor. Yo no sé cuál es el propósito de su vida, querido hermano, hermana, en el Señor. Pero Pablo nos deja un gran ejemplo. El propósito era predicar el Evangelio y también, cierto, estar con el Señor. Que Dios nos aumente la fe y nos sea bendiciendo. Dice el versículo 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿cierto?, de la obra, entonces no sé qué escoger. Y aquí también nos habla, queridos hermanos y hermanas, ¿cierto?, en siempre pensar en los demás y no pensar en uno mismo. Muchas veces somos un poco ingratos y egoístas, porque
porque miramos por nosotros solamente, lo que a mí me pasa, lo que yo vivo, la necesidad que yo tengo, lo que yo quiero lograr, pero no pensamos en los demás, lo que están viviendo, lo que están pasando, cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Que Dios nos aumente la fe. Y Pablo dice, ¿cierto? Aunque para mejor era estar con el Señor, partir a la presencia del Señor, pero también miraba por los hermanos, ¿cierto? Entonces, que si era necesario estar en la carne para seguir sirviendo a la iglesia, entonces él no sabía qué escoger, porque las dos cosas eran importantes, pero él siempre estuvo dispuesto más a renunciar, a negarse a sí mismo, con tal de cumplir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice también la palabra del Señor en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, lo que hablábamos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Para Pablo era mejor partir a la presencia del Señor. Para todos nosotros mejor. Si esta vida aquí, hermanos queridos, es una vida muy difícil, ya la que estamos llevando hoy día, con cómo ha aumentado la violencia, la delincuencia, cómo el hombre se ha corrompido de tal manera, ¿cierto?, que no respeta la autoridad, no respeta la vida del prójimo, etc. Los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, se levantan pestilencias. Hoy día estamos viendo cuántos niños, ¿cierto?, están sufriendo por las enfermedades respiratorias. Entonces, una vida difícil la que pasamos bien. Por lo tanto, lo mejor es que nosotros partamos a la presencia del Señor. Pero si es necesario quedarse, hermanos queridos, ¿usted qué es lo que elige? ¿Partir con el Señor o quedarse? Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cierto? No solamente en pensar en nuestro bienestar, sino también pensar en el bienestar de aquellos que nos rodean y aquellos que también necesitan que nosotros le entreguemos una palabra de fe, una palabra de aliento. Versículo 24 dice la palabra del Señor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Que el Señor nos ayude. El quedarse en la carne, hermano, decía, claro, lo mejor es partir, ir mejor al Señor. Pero quedar en la carne, cierto, por causa de vosotros es necesario. Había una necesidad. Y Pablo, el quedarse en la carne, esto le significaba que él iba a seguir sirviendo a la iglesia, iba a seguir predicando el Evangelio, sirviendo al Señor. Y eso tiene que ser, debemos de nosotros consagrar, hermano, nuestra vida en servir a Dios y servir a la iglesia. Esa tiene que ser nuestra meta. Hermano, todo lo demás, todos los planes, proyectos que tengas en tu vida, todas las cosas que quieres alcanzar profesionalmente, socialmente, familiarmente, si está la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder. Pero que tu anhelo, tu deseo, ¿cierto?, como el de Pablo, que sí, todavía estamos aquí en la tierra, nuestro anhelo y nuestro deseo sea servir al Señor, predicar el Evangelio y servir a la iglesia. Que Dios nos ayude. En resumidas cuentas, queridos hermanos, y resumiendo todo, la vida con Cristo es mucho mejor. Estar en la presencia del Señor nos lleva a una gloria eterna, a una felicidad eterna. Pero todavía hay una necesidad en la tierra, que muchos conozcan a Cristo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Tu decisión es estar en tu bienestar? Ojalá partir luego, o mientras estemos aquí en la tierra, seguir sirviendo y predicando el Evangelio de Cristo. Para Pablo era una dificultad, él no sabía qué escoger, pero de ambas cosas estaba seguro, ¿cierto?, de que fuera lo que fuera, si él se iba a estar con la gloria con el Señor, pero si él se quedaba, iba a estar trabajando y sirviendo en la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras tengamos tiempo, busquemos a Dios y sirvamos a Dios. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza que usted ha tenido para nosotros en este día. Queremos, Señor, pedir tu ayuda para ser hombres sabios y mujeres sabias, que siempre pensemos, Señor, en el bien del prójimo y no solamente mirando nuestro propio beneficio,
beneficio, lo que a nosotros nos conviene. Usted nos dejó ejemplo, renunció a todo, Señor, por darnos salvación a nosotros. También Pablo, cierto, él prefería quedarse aquí en la tierra si era necesario, con tal de poder seguir predicando su palabra, aunque para él lo mejor era estar con usted. Que también nosotros, como su iglesia, en este tiempo, veamos lo mejor para su obra, para poder alcanzar más almas, porque algún día alcanzaremos esa bendición que está preparada para todos aquellos que le sirven y le alaban de corazón. Gracias por esta palabra, bendígala en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, yo les deseo muchas bendiciones en esta semana que comienza y en todo lo que coloque en manos. Dios los prospere, lo ayude y lo guarde, libre a nuestros pequeños de la iglesia, de todas las enfermedades, y también mis hermanos que están pasando enfermedades, Dios les sane. Muchas bendiciones.